patología bastante importante para tocarse ahora, causada por el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Esta fiebre reumática empieza por la colonización de las mucosas de la orofaringe. El causante, el agente causal, pues es este estreptococo que la teoría nos dice que causa un sistema complejo en la inmunología. Inmunológicamente nuestro cuerpo reacciona. Esta respuesta inmunológica produce los complejos antígeno-anticuerpo. Los antígenos hechos para estas bacterias en particular son muy similares a los receptores que tienen ciertas partes de nuestro organismo, convirtiéndose en una especie de autoantígeno. Y así es que comienza a causar daño en el endocardio, en las válvulas mitral y tricúspide, en la aorta, en el endotelio aórtico, en las cuerdas tendinosas, produciendo una de sus mayores daños, que es la endocarditis. También en algunas partes del cartílago hialino, como en las articulaciones. Empieza con la colonización faríngea y es el anticuerpo el que causa el daño. Por lo tanto, el cuadro clínico y el diagnóstico se va a basar en criterios de la enfermedad según sus signos y sus síntomas. Los criterios se van a llamar criterios modificados de Jones. Existen 5 criterios mayores y 4 criterios menores que nos van a guiar en este diagnóstico. El diagnóstico de fiebre reumática se establece cuando este paciente presenta 2 criterios mayores y un criterio menor, o un criterio menor y 2 menores, ¿no? Dice, solo en 3 circunstancias el diagnóstico se puede realizar sin contar con los criterios de Jones. Uno es cuando el paciente debuta con síntomas consistentes con la coria de Sherman. ¿Qué es lo que estamos viendo en la imagen? El paciente tiene esos movimientos involuntarios. ¿Cómo se han causado estos movimientos arrítmicos, involuntarios, que cesan con el sueño, que se exacerban con la frustración del paciente, que se exacerban cuando intenta dominar sus movimientos, cuando se exacerban cuando está nervioso o cuando está muy frustrado? Pues el daño está llegando a los núcleos de la base. Los núcleos de la base encefálica están siendo seriamente afectados y la vía piramidal es la que tiene el mayor recargo de daño. Por lo tanto, la vía piramidal, que es la vía motora, es la que empieza a tener fallas entre la inhibición y la excitación. Si recordamos bien, eso se encontraban entre las motoneuronas alfa y las gamma. Esas son las que están siendo seriamente dañadas en la inhibición-excitación. Una historia de carditis crónica es un diagnóstico directo de la causa de fiebre reumática. Y en pacientes que presentan cuadros recurrentes de fiebre reumática, él ya tenía fiebre reumática y otra vez presenta los síntomas, probablemente se está exacerbando el caso. Los criterios mayores de Jones son la carditis, la artritis, los nódulos subcutáneos, la coria, el eritema marginado de Leiner. Para que recordemos fácil, hemos hecho un mnemotécnico que dice cáncer, C de carditis, A de artritis, N de nódulos subcutáneos, C de coria y ER de eritema marginado de Leiner. Cáncer, ¿no? Criterios mayores de Jones. Los criterios menores, artralgias, fiebres, proteína C reactiva y PR prolongado. Esos serían los criterios menores. Cuando decimos fiebre, nos referimos a una temperatura por encima de los 40 grados centígrados. Los diagnósticos diferenciales: colagenopatías, artritis reumatoide, artritis gonocócica, neoplasias, artritis reactiva. Cuando la carditis es la única manifestación clínica presente, se debe sospechar también de miocarditis viral, pericarditis viral y sobre todo la enfermedad de Kawasaki. Lo que estamos viendo en la imagen es parte de la enfermedad de Kawasaki. En la fiebre reumática vamos a ver este tipo de manchas, pero se presentan en el abdomen y en el tronco. Puede aparecer en el cuello, nunca en el rostro. Desaparecen
con el frío no son pruriginosas. En la enfermedad de Kawasaki son pruriginosas, aparecen sobre todo en el rostro y se exacerban con la temperatura, ¿no? El tratamiento. El tratamiento, una vez confirmado el diagnóstico de fiebre reumática aguda, se debe tener al paciente vigilado en reposo, se ingresa al paciente para poder detectar cualquier evidencia de endocarditis, dado que es una situación de alta emergencia y alto riesgo de vida, ¿no? Y así poder reaccionar en forma oportuna. Es esencial erradicar la infección estreptocócica. Para eso se debe iniciar lo antes posible. Se diagnostica y se inicia el tratamiento con penicilina benzatínica. ¿Qué es el fármaco de elección? Claro que existen otros fármacos, pero es el fármaco de elección, ¿no? Entonces se calcula por la edad y el peso del paciente y va a ser de 0,6 a 1,2 millones de unidades de forma alternativa para utilizar como terapia. También la penicilina B o eritromicina, ¿no? Debe durar un total de 10 días. El tratamiento antiinflamatorio con salicilatos orales, con aspirina, dividentomas, es sobre todo para evitar que se produzca o empeore la endocarditis, ¿no? La carditis que está empezando a crecer allí. Lo que estamos viendo en la imagen, vamos a señalarlo acá, es una válvula mitral con daño entre las cuerdas tendinosas y el borde de la valva. Justo allí se están viendo bordes cicatrizales, endurecidos, acartonados, todos estos de acá. Están acartonados, endurecidos, le están haciendo perder flexibilidad por el proceso inflamatorio. Los pacientes con carditis y cardiomegalia o falla cardíaca deberían recibir corticosteroides en dosis habituales para evitar esa inflamación, ¿no? Prednisona por unas 2 a 3 semanas y luego se hará en forma escalonada en un 20-25% hasta que termine el tratamiento. El tratamiento para la coria tiene que hacerse con carbamazepina y valproato de sodio. Lo que se tiene que atacar en este caso es a la reacción piramidal, por eso los medicamentos que estamos indicando. La prevención primaria, una vez tratado, se inicia la prevención primaria para que no exista la reinstalación del cuadro. Se destina a prevenir ataques agudos de fiebre reumática porque se reagudiza, se puede reagudizar. Se recomienda instruir terapia antibiótica apropiada durante los primeros 9 días de los pacientes con infección por este estreptococo beta hemolítico del grupo A, cuando ya ha sido comprobada. La profilaxis antibiótica son periodos bastante prolongados. Los 10 años posteriores a la instalación de la crisis del último ataque, hasta los 25 años de edad y en algunos casos de por vida, recibe el antibiótico 10 años o incluso de por vida. El fármaco de elección es la penicilina Q-benzatínica de 600.000 unidades para niños de peso de menor de 30 kilogramos y 1,2 millones, como habíamos dicho, para aquellos con mayores de 30 kilogramos. La dosis se debe repetir cada 4 semanas durante esos 10 años y si los niveles séricos no disminuyen, entonces mantenerse de por vida. Es un cuadro que puede reagudizar muchas veces, incluso puede presentar complicaciones muchos años después de haberse instalado. Puede aparecer la estenosis valvular, la estenosis aórtica, no siempre la endocarditis, aunque son casos raros y aislados. Puede aparecer la inflamación en la aorta y no así en las válvulas, o mixta, puede aparecer en las válvulas y en la aorta, o solamente en las cuerdas tendinosas. Es un caso que necesita nuestra atención inmediata y bastante controlada y antibiótico-terapia prolongada de incluso 10 años o toda la vida. Muchas gracias.